en clase. Que, híjole, como ya fue desde el... Ay, perdón. Translocación, la recíproca o si vimos. Gracias, perdón. Ay, gracias. Es que justo hacia ese lado del audífono es donde el codito. Estornudo, perdón. Gracias, gracias. Eh, gracias. Translocación, Fernanda, translocación, recíproca o si vimos robertsoniana también. Ah, sí, creo que acá, ¿no? Translocación recíproca para en el concepto de las repercusiones, bueno, clínicas, pero sobre todo de segregación, cuando hay un evento de segregación, o sea, en los productos, en los hijos de una persona que sea portador de una translocación. Ok, entonces, las alteraciones numéricas, ya las vimos, las alteraciones de cromosomas numéricas, pues son las euploidías y las aneuploidías, y ahora estamos con las alteraciones estructurales. Las alteraciones estructurales de cromosomas, espérame un segundito. Recording is on. Las alteraciones estructurales de cromosomas pues implican cortes en la cromatina en uno o más cromosomas y que originan pues arreglos cromosómicos en el sentido de, por ejemplo, las translocaciones o pérdidas o ganancias, ¿no? Como vimos las deleciones, las duplicaciones. Eh, y pues a final de cuentas, cuando decimos que hay una pérdida o ganancia de información, ya sea una deleción o duplicación, pues son alteraciones estructurales desbalanceadas o desequilibradas, y cuando no hay ni pérdida ni ganancia, pues son balanceadas o equilibradas. Entonces, las translocaciones recíprocas pueden ser alteraciones balanceadas y equilibradas. Solamente decíamos que se intercambien un segmento, un cromosoma a otro, y ese otro también le pase al otro cromosoma a uno de sus segmentos. No hay ni pérdida ni ganancia. Ahora, eso en general corresponde a que no haya un fenotipo, que el paciente no tenga una enfermedad. Solamente si podríamos, y si se ve, pacientes que aparentemente tienen una translocación equilibrada, que no se pierde ni se gana información, pero tienen un fenotipo porque al cambiar el orden se altere la transcripción de algún gen de ese segmento que se intercambia, justamente porque el punto de corte sea, por ejemplo, en un promotor, incluso en una región génica como tal, dentro de un gen, y eso pues sí puede alterar la transcripción y después la traducción y llevar a un fenotipo. Entonces, si por ejemplo, mmm, si nos da tiempo, le voy a pedir a un compañero que está, bueno, ahorita no, porque pues por todo esto de la contingencia no está trabajando ya, está haciendo su postdoctorado en Harvard, y está él trabajando con muchas cuestiones de diferenciación y de fertilidad e infertilidad, pero también participa en un proyecto en el que pacientes con translocaciones eh, aparentemente balanceadas tienen un fenotipo, y entonces le hacen todo el genoma de ese cromosoma involucrado de esa translocación, y pues ven que aunque no haya ni pérdida ni ganancia, lo que les decía es aparentemente equilibrada, como se involucran regiones intragénicas o de promotores o reguladores de la transcripción, pues sí se produce una alteración y hay un fenotipo. Entonces, bueno, espero que sí de tiempo. eh, Le voy a preguntar para que les hable un poquito de su trabajo.
de esa parte de su trabajo, trabaja con otras cuestiones, pero pues que podamos ver, ¿no? O sea, incluso por eso alguien me preguntaba si recomiendo que se haga un cariotipo antes de, por ejemplo, de buscar un embarazo, ¿no? De tener reproducción, pues sí sería algo útil en ese sentido, porque incluso podría haber eh, alguna situación así, ¿no? Que no conocemos y que podría pues tener una repercusión en la segregación, es decir, en un producto, ¿no? Entonces, bueno, las translocaciones recíprocas en general, pues aunque no tienen fenotipo, ya hablamos ahorita de las excepciones o de la excepción. La situación es cuando justamente va a haber una segregación de gameto en una fecundación, pues el espectro amplio que tiene de generar desbalances, desequilibrios en el cigoto, justamente por la recombinación que tienen que hacer los cromosomas, no los cromosomas homólogos. Entonces, la situación con las translocaciones, y vamos a ver igual con las robertsonianas, es que generan alteraciones y pueden generar, no el 100%, vamos a ver que no el 100% de productos son desbalanceados, pero pueden generar productos desbalanceados. ¿Por qué se generan productos desbalanceados cuando una persona es portador de una translocación? Aquí, por ejemplo, como le llaman transposición, pero el término general es translocación recíproca, porque tenemos la situación de que tienen que recombinar, tienen que buscar a sus cromosomas, bueno, su cromosoma homólogo, el cromosoma materno y el cromosoma paterno, recombinar y posteriormente pues ya seguir, ¿no? Seguir su camino. Entonces, el hecho de que un cromosoma tenga información de otro va a interrumpir o impedir que esa recombinación sea la adecuada. Entonces acá tenemos la diapositiva en donde están poniendo un par de cromosomas homólogos. Uno de los cromosomas homólogos está nombrado con el número 1 y sus cromátidas pues están también diferenciadas, ¿no? Una de las cromátidas tendrá una comilla, entonces será 1, 1', y el otro cromosoma homólogo, nombrado con número 2, no es que sea uno el cromosoma 1 y otro el cromosoma 2, son ambos el mismo cromosoma, vamos a poner que sea el cromosoma 1, pero los 1, por ejemplo, son de padre y este 2 es de madre, ¿no? Este es origen paterno y este es origen materno. El 1, origen paterno, el 2, origen materno. Y hacen la diferencia también de cromátides hermanas con el prima, ¿no? 1', 2, 2'. Entonces, dividen acá los cromosomas por letras, por regiones, de la A a la H. El cromosoma de origen paterno y el cromosoma de origen materno de la M a la T. Entonces, técnicamente, pues, esto es para que el esquema de esto que vamos a ver ahorita, que es la segregación, sea más fácil, ¿no? Los cromosomas homólogos, a final de cuentas, tienen las mismas regiones, pero aquí para que sea fácil que ustedes identifiquen las regiones intercambiadas, cambian el orden, ¿no? Bueno, las regiones las diferencian en eso, ¿no? En ese sentido, de la A a la H y luego de la M a la T, para que veamos qué es lo que pasa. Entonces, este cromosoma, el par, el par, pues sí, el par de cromosomas homólogos, que le pusimos que sea el 1, este de origen paterno, pues técnicamente sus cromátides ambas tienen que tener, pues, sus regiones de la A a la H y el de origen materno de la M a la T. Lo que vamos a ver en el ejercicio es un intercambio entre
pues, brazos largos, por así decirlo, y que pues no corresponda, ¿no? Entre comillas, a el orden original. Entonces, bueno, se hace el intercambio. A final de cuentas, cromátide 1' ya no tiene. Déjenme nada más revisar. Espérenme. A ver, esta diapositiva que está acá, que es como de una animación solita, esa sí la están viendo, ¿verdad? Es que hay una diapositiva, ok, sí, pero no. ¿Dónde puse la otra? Pero déjame buscar una diapositiva. Ok, bueno, entonces, en lo que busco de todos, déjenme poner esa que teníamos. Acá ya está la de este ejemplo, ok. Entonces, mientras voy buscando. Entonces, ahí tenemos que cambia, bueno, ya a final de cuentas esa región ya no es la que debería ser porque hace un intercambio, hace una translocación con esa otra que no, a final de cuentas vamos a regresar un poco porque en ese sentido, para que sea más claro, vamos a poner que si estos cromosomas no es que sean de origen igual, a final de cuentas sí también puede ser las translocaciones entre cromosomas homólogos, pero para que más claro veamos el efecto fenotípico, vamos a poner que sea entre cromosomas no homólogos, que justo esa era la otra diapositiva. Y entonces, estos dos cromosomas, 1 y 2, sí, pongamos que son el 1 y el 2. ¿De qué origen el que sea, no? Puede ser el 1 de origen materno-paterno y el 2 de origen materno-paterno. El 1, bueno, a final de cuentas, el 2 no es metacéntrico, ¿no? Pero bueno, no hay problema en eso. El 1 es metacéntrico y el 2, entre comillas, no lo es, pero acá vamos con esta figura de cromosoma metacéntrico, a hacer el ejemplo. Entonces, esta región del cromosoma 1, de la E a la H, que serían brazos largos de cromosoma 1, se pasa a los brazos largos del cromosoma 2. Y brazos largos de cromosoma 2 se pasa a brazos largos de cromosoma 1. Y así es más fácil que veamos fenotipo. Ok. Entonces, los cromosomas resultantes, que a final de cuentas serían los cromosomas translocados. Ay, perdón. Pero, a ver. ¿Ya la ven? Ok. Ajá, exacto. Entonces, sí, el 1, cromosoma 1, es el 1, efectivamente. Y el 2, el 2. Los brazos largos de cromosoma 1 se pasan a brazos largos de cromosoma 2. Entonces, la región de brazos largos de cromosoma 1, que es de la letra E a la H, se pasan al cromosoma 2, a los brazos largos, y viceversa. Los brazos largos de cromosoma 2 se pasan a brazos largos de cromosoma 1. Y entonces tenemos cromosoma 1 ya no con este orden que sí se representa a su homólogo, en este caso, que pues sería cromátide hermana, que el orden original pues era de la A a la H. En la otra vamos a tener que ya no es ese orden, viene, y porque no es ese origen, ¿no? Del cromosoma 1, ese cromosoma 1 ya tiene información del cromosoma 2, por eso tiene de su región A a la D, a
Luego, ya en brazos largos, ya no tiene brazos largos del cromosoma 1, ya tiene brazos largos del cromosoma 2 de la Q a la T. Y el cromosoma 2 tiene en sus brazos largos E a la H y en pues la otra cromátide, sí, normal, ¿no? M a T. Ok, ahora, cuando se tiene que hacer la recombinación, tenemos la situación de que la recombinación técnicamente pues tendría que ser homóloga. Tienen que buscar entonces su región homóloga para intercambiar, solamente intercambiar una región. Espérenme un momentito, se va a acabar la batería. Entonces, tienen que buscar la región homóloga y solamente pasar un pedacito. Eso no va a ser posible en el sentido de estos, en específico, los brazos largos del cromosoma 1 y los brazos largos del cromosoma 2, cuando busquen a su homólogo, porque, que a final de cuentas ese es el homólogo para una región y para otra en el sentido de posición, pero no en el sentido de información, de orden como tal de el genoma. Entonces, eso va a ser un obstáculo y lo que se hacen son estas figuras que se llaman cruces, que literal pues es una cruz y le vamos a poner cruz de Paquiteno por el momento en que lo tienen que hacer, en el que tienen que hacer un doblez en la región que esté translocada, los cromosomas, para poder tener disponible esa área de homología con esa misma área de homología, pero del otro cromosoma, con el que no está translocado. Entonces, hacen estos dobleces para que justamente esta cromátide tendría que haber estado en orden de la A a la, bueno, acá como está, esta de acá arriba en la cruz, la primera cromátide, la 1, está adecuada a la H, pero la otra, que sería cromosoma homólogo, no es así. Sí está de la A a la D, pero el resto, que pues tendría que igual estar así, de la E a la H, está de la Q a la T, porque esa ya es información de otro cromosoma. Entonces, de la Q a la T, esta región no puede recombinar con la región original, que es de la E a la H. Tiene que buscar a su homología. Por lo tanto, también esta 2' tiene que hacer esa misma, la de acá abajo. 2' tiene que hacer ese mismo doblez para permitir que la región Q a la T esté disponible para la otra región homóloga, Q a la T. Y la otra, que sería, pues en este caso del cromosoma 2, M a la P, sus brazos largos ya no tienen esa región de brazos largos de cromosoma 2, ¿no? O sea, su original, tienen información del 1, por lo tanto tampoco podría recombinar con la región Q a la T original, tiene que buscar a su homólogo y por eso también hace este doblez para permitir encontrar a la región homóloga. Entonces hacen estas figuras los cromosomas que se llaman cruces de Paquiteno, en las que hacen un doblez en esa región, un poquito antes, ¿no? De esa región que ya no corresponde al cromosoma original, para que pueda encontrar al otro cromosoma, o a esa otra región más bien, que al final de cuentas pues sí está dentro del otro cromosoma, a esa otra región que sí sea homóloga para poder hacer la recombinación homóloga. Y esta cruz pues no es algo, pues ¿cómo podríamos decirle? No es que no sea adecuado,
Bueno, sí, prácticamente no es adecuado, ¿no? Es necesario, pero sí le confiere a esos cromosomas una debilidad. Esa debilidad es, por ejemplo, cuando vimos causas de no disyunción, los cromosomas acrocéntricos, que los puntos de recombinación estaban muy, muy cerquita o del centrómero del telómero, eran como un punto en contra, ¿no? Para una recombinación adecuada. Entonces, esa generaba cortes. En este caso, cortes, por ejemplo, si era muy cerquita al telómero, pues se cortaba telómero, se hacía muy pegajosa las cromátides y se pegaban y por eso se jalaba un cromosoma al otro hacia el mismo polo de la célula. En este caso, que se generen estas cruces, en estos puntos, sobre todo, de doblamiento, que se doblan, también se hace sensible la cromatina y entonces esta figura, los cromosomas involucrados se hacen susceptibles a cortes, que justamente las translocaciones y las alteraciones estructurales pues son cortes, ¿no? O sea, son cortes en uno o más cromosomas que llevan a rearreglos. Entonces, acá estos cromosomas que tienen que hacer esta figura de cruz, estos doblamientos para encontrar a su región homóloga, esta por ejemplo de la H a la E, bueno, de la E a la H y de la Q a la D, son susceptibles de generar cortes. Esos cortes pueden hacer que cuando se termine la recombinación y se empiecen a organizar los cromosomas para alinearse al plano y después ser segregados, el plano ecuatorial, ¿no? De la célula, después es ser segregados hacia un polo y hacia el otro, se puedan generar uh, pérdidas de material o ganancias de material, porque se hagan cortes, por ejemplo, acá en el número 1, en este punto, por ejemplo, de la E a la H, en esta pues, región que se dobla, podría cortarse y ya solo tener, por ejemplo, de la A a la D. Y esta otra, irse, por ejemplo, en la segregación junto con la cromátide 2, bueno, cromosoma 2. Y entonces, aquí, por ejemplo, habría una ganancia. En un mismo polo de la célula tendríamos una figura cromosómica con región MAP en 2 dosis, con HAE en 2 dosis, pero por ejemplo solo con una dosis de AAD o cualquiera de esas regiones puede ser sujeta a que se pierda o que se duplique. Se perdería perderse es más fácil en el sentido de que se genera corte y pues a final de cuentas ese cromosoma ya no está íntegro, ¿no? Y puede ser degradado. Entonces se puede perder en ese sentido, por ejemplo, esta región, si se corta acá en la figura 1, se corta de E a H, se puede degradar ese brazo largo. A final de cuentas, pues tendría la célula que echar a andar sus mecanismos de reparación y podría utilizar bueno, en ese caso, podría utilizar, por ejemplo, la región, o sea, la otra región, pero no habría otra región, ¿no? Para replicar, pues sí, sería replicar, ¿no? O sea, por recombinación homóloga, a final de cuentas se replica, pero no tendría esa posibilidad porque este otro cromosoma no tiene esa región. Entonces, ya no es posible, pues, sustituir o suplir, replicar, porque no tiene esta región de homología con que tomar de base como copia. Recordamos que recombinación homóloga es por copia. Y entonces, pues, esta que puede segregar hacia un lado de la célula, se quedaría sin esa parte de la información y entonces pues ya sería un desbalance, ¿no? Sería un desequilibrio, se pierde. Ahora, las ganancias puede ser porque justamente cuando se generan estos cortes hay varios mecanismos, pero podría justamente perderse la región y entonces vienen los mecanismos de reparación, toman
como base algo que a final de cuentas no correspondía, y replican también doble esta región, la que sea que se gane o que se pierda. Entonces o sea, es un espectro muy amplio de alteraciones que se pueden, pues, que pueden dar lugar la generación de estas figuras, que son las cruces de Paquiteno. En términos como generales, que es acá, tenemos como 3 posibilidades de segregación cuando se hacen estas cruces de Paquiteno. Y les llamamos, bueno, tienen nombres. Una es la alternante, otra es la adyacente 1 y otra es la adyacente 2. En general, la alternante nos puede dar productos viables porque el fenotipo es el de la translocación, o sea que también se segregue al producto como portador de la translocación, como lo es el papá, o incluso que sea una segregación normal en el que ni siquiera esté el cromosoma translocado. Estos pues son ambos viables, ¿no? Completos y viables, no están desbalanceados. Pero adyacente 1 y adyacente 2 generan pérdidas o ganancias de cualquiera de las regiones, pues sí, de las regiones de los cromosomas con la translocación, y entonces tenemos productos que tienen duplicaciones y deleciones. En la misma incluso segregación, o sea, en el mismo producto, una duplicación y una deleción. Por lo tanto, son productos básicamente desequilibrados que van a tener un fenotipo. Entonces, son más segregaciones, pero en general, así, podemos, igual que las robertsonianas, dividirlas en 3. Y de esas 3, una solamente, un tercio, podrá ser viable. De ese un tercio, la mitad, entre comillas, no es así, como tal 50%, pero en general podríamos decir que una segregación será con la translocación balanceada y la otra segregación será normal, ni siquiera tendrá segregación de la translocación. Pero los otros 2 tercios serán productos desbalanceados porque se duplique una región y se pierda otra. Y las otras variantes es por duplicación de las áreas inversas y pérdida de las áreas inversas. Entonces, por ejemplo, en esta adyacente 1, la primera, se duplica, aquí está la crucecita, ¿no? Y están por colores. En esta primera opción se duplica una región naranja, por eso de esa región naranja sería una trisomía parcial y se deleta, se pierde una de las regiones naranjas, y en ese caso sería una monosomía parcial. Entonces, los productos de estas cruces de Paquiteno y después de su forma de segregar por los cortes y los dobleces que se hacen, cuando es desequilibrado, nos va a dar lugares a productos con monosomías parciales o con trisomías parciales. Y en general, pues esos productos, dependiendo del cromosoma involucrado y del área involucrada, serán o no viables. Sí hay muchos, bueno, muchos, me refiero a más de 10 casos, a lo mejor no serán 500 o 1000 o 10,000, pero sí hay reportes de casos de monosomías parciales y trisomías parciales que pues sobreviven, o sea, son embarazos que llegan a término y que después nacen los bebés, pero que tienen, pues justamente porque es una duplicación o una pérdida de cierta área y de una y otra área, pues tienen un fenotipo, ¿no? Entonces cursarán con malformaciones, pues incluso múltiples y mayores, dependiendo, les digo, del cromosoma y del área, o menores o dismorfias, retraso en el desarrollo psicomotor, retraso neurocognitivo posteriormente. Y entonces, pues esas son las situaciones, la situación más bien que genera que haya una translocación que incluso es pues balanceada en una persona, pero que al segregar puede generar estos productos por la segregación adyacente 1 y adyacente 2, productos desbalanceados en los que habrá
una repetición de un segmento y una pérdida de otro segmento, por lo tanto habrá trisomías y monosomías parciales y viceversa. Podrían ser cromosomas translocados o cromosomas no translocados, que al final de cuentas tienen duplicaciones y pérdidas y generan un producto, pues como tal, desequilibrado, ¿no? Es la situación y el problema de las translocaciones recíprocas balanceadas, que aunque no generen un fenotipo en la persona, en muchos de los casos, ya hablamos de la excepción, cuando va a haber una segregación para formar un nuevo producto, sí tenemos estas posibilidades, sí tenemos también posibilidad de que sean productos viables, ¿no? Genotipo con la translocación, que sería igual un portador balanceado, así como el padre o la madre, y genotipos incluso normales completamente sin que sean portadores, pero las otras dos posibilidades que en realidad pues son más, en proporciones mucho más, pues serán productos desbalanceados por monosomías y trisomías parciales y que pues condicionará incluso que el embarazo no continúe, ¿no? O sea, si también se generan abortos o pérdidas y óbitos por justamente segregaciones de este tipo de un portador de una translocación balanceada. Entonces, me preguntaba, parece que una de sus compañeras en la UNA, no sé si se puede hacer, ¿no? En esos casos, bueno, no hay ninguna situación de tratamiento, ya lo habíamos comentado, pues tratamientos genéticos como tal solo hay para muy poquitas enfermedades genéticas, sobre todo las génicas, pero en este caso que es toda una situación de ajuste de los cromosomas, pues no como tal hay un tratamiento, pero para los portadores de las translocaciones, y mañana seguimos viendo las robertsonianas, pues lo que sí se les puede ofrecer es un diagnóstico prenatal o preimplantacional y pues en el caso del diagnóstico preimplantacional, pues bueno, más bien por una fertilización asistida, en el que se, uh, pues sí, no es que se seleccionen, a final de cuentas no podríamos hacer el análisis de o el óvulo o el espermatozoide de sus cromosomas sin dañar y ya que no sea viable para una fecundación, más bien es hacer una fecundación in vitro y ese cigoto, cuando sea célula, bueno, cigoto de 4 células, tomar una, o en la de 8, por ejemplo, tomar una de esas celulitas, de las tómeras, y sobre todo un poquito más despuesito, ¿no? Tomarla y esa celulita, pues sí, investigarla en cómo están los cromosomas, prácticamente en el cigoto, ¿no? Entonces, por eso sería preimplantacional, porque pues se hace la fertilización, pero antes de implantar se hace un diagnóstico para saber si ese producto es desbalanceado o no. Si es desbalanceado, pues no se toma en cuenta, ¿no? Para una implantación, solamente los productos que sean balanceados son los que se van a implantar a la mujer y para conseguir el embarazo, ¿no? En el dado caso de un diagnóstico prenatal, pues no sería eso, sería que se embarazaran, el portador de la translocación portadora lograra un embarazo y en vellosidades o amniocentesis hacer el estudio del producto, del embrión, y ver si es desbalanceado o no. Solamente nos daría información diagnóstica y en algunos estados para interrupción de embarazo, en dado caso de que sea un producto desbalanceado, pero no nos da otra posibilidad, ¿no? Solamente es o diagnóstico o sí podría ser indicativo de una translocación en los sitios, perdón, de una interrupción del embarazo en los sitios donde eso esté regulado, ¿no? Y permitido. Entonces, pues esa sería la opción, ¿no? Para portadores de translocación. Y lo mismo para portadores de translocaciones robertsonianas. Ya vimos que, sobre todo estas, porque el 13 y el 21 son acrocéntricos, pues nos darían los fenotipos de trisomía 21 y trisomía 13, da un hipato, y pues bueno, ahí habría como que situación, ¿no? En ese sentido, tendríamos la posibilidad de tener productos trisómicos para 13 y para 21, pero como no son los únicos
únicos cromosomas involucrados, está el otro que se ha translocado, pues también tendremos esas posibilidades, ¿no? Si es una translocación, por ejemplo, que sea una 13-21 del papá, que ese sería la robertsoniana, no sé, que el moradito sea el 13 y el verdecito sea el 21, este sería un portador de translocación robertsoniana 13-21. Entonces, en la segregación de sus productos podríamos tener trisomía 13, trisomía 21, pero también monosomía 13 y monosomía 21. Entonces, estos monosómicos pues no son viables, van a ser abortos, van a ser óbitos. Y los trisómicos, pues incluso también esos productos trisómicos 13 o 21 tendrán una posibilidad alta de ser abortos o pérdidas, o si concluyen embarazo, pues ya vimos los fenotipos, ¿no? Los fenotipos. Entonces, igual los portadores de translocaciones robertsonianas, que es entre cromosomas acrocéntricos, es un poquito más fácil que los cromosomas acrocéntricos, pues generan un corte de sus brazos cortos, porque están tan pequeñitos que pues es fácil, ¿no? Que se produzca un daño en la cromatina y se pierdan brazos cortos de dos cromosomas acrocéntricos y se unan entonces a centrómeros, centrómero, formen una única estructura centromérica y sean únicamente brazos largos, ¿no? De esos cromosomas acrocéntricos. Entonces, las translocaciones robertsonianas es entre cromosomas acrocéntricos por pérdida de los brazos cortos, unión por centrómero y es una figura de brazos largos de cromosomas acrocéntricos. Tampoco hay fenotipo en el sentido de que brazos cortos ya sabemos que tienen secuencias, todos los acrocéntricos para lo mismo, para RNAs. Entonces, si se pierden esos dos brazos cortos, pues no hay problema en el sentido de para la segregación. Entonces, si los productos de esa si es la segregación de o la separación profesional, prácticamente como las balanceadas, lo mismo tenemos las posibilidades. Productos viables que sean normales, en el sentido de sus dos cromosomas por los dos pares adecuados. Productos balanceados que sean con relación y el resto que son mías y más únicas de bueno, continuamos con ellos. Las últimas aplicaciones de y veríamos los ejemplos que